This is English with Trish, and we are going to work with can. Vamos a trabajar esta vez con el verbo modal o defectivo can. Nosotros tenemos tres verbos modales o defectivos que son can, que significa poder físico o de habilidad, may, poder de permiso o posibilidad, y must, deber de obligación, ¿sí? Pero en esta vez vamos a ver can. ¿Por qué son defectivos o modales? Bueno, porque no tienen una significación completa. Si digo puedo, may I, no estoy dando a conocer exactamente cuál es la intención. O si digo I can, yo puedo, y siempre nos va a quedar la duda de yo puedo qué. Gustavo must. Gustavo debe, pero ¿qué debe hacer? Entonces vamos a usar siempre un verbo que es importante o verbo nominal, ¿sí? Que va a ir siempre acompañando a los verbos defectivos o modales. Por ejemplo, tenemos acá el verbo study, ¿sí? El verbo study va a unirse con el verbo can, o can va a unirse con study para que tenga un significado completo, ¿sí? Can study. ¿Cuál es el orden que vamos a usar siempre en la forma afirmativa? Bueno, vamos a ocupar un sujeto, que puede ser el nombre o los nombres del sujeto o de los sujetos que nosotros vayamos a ocupar, o también podría ser el pronombre personal. En este caso tenemos George, que podría cambiarse por he, pero en este caso vamos a usar primero George. George can. ¿Qué es lo que puede hacer George? George can study, porque si yo dejo solito can, no tiene significado completo. Can es un verbo copulativo que no va a necesitar cambiar su forma, siempre va a trabajar con todas las personas de la misma forma. No aumenta nada ni se le quita nada. Y el verbo que va a ir acompañando a can, o el núcleo verbal, va a ir siempre en su forma base. ¿Qué quiere decir? Que no lleva nada adelante y nada detrás. Y finalmente vamos a poner un complemento. Ese complemento que nos va a decir qué estudiamos como el objeto directo, cómo estudiamos, dónde estudiamos y cuándo estudiamos, en caso de que nosotros queramos hacer más información en nuestro enunciado. Aquí tenemos lo que podemos hacer en la forma afirmativa. I can ski. O la forma negativa que vamos a ver un poquito más adelante. I can't ski. I can sing. I can dance. O en este caso podemos decir the bird can sing o the hen can dance. Aquí tenemos qué es lo que nos va a representar o para qué nos va a ayudar el can. Para permiso, para habilidad, para cosas que son generalmente verdad. Para preguntas o si puedo hacer alguna cosa, para ofrecer algo o para hacer sugerencias. Aquí tenemos la información de cómo se hace la forma afirmativa o el word order. Decíamos que vamos a ocupar un sujeto de oración que puede ser el pronombre personal o el sujeto explícito. ¿Qué quiere decir? Que va a llevar el nombre. En lugar de decir it, puede decir el perro. En lugar de she, puede ser Amelia. En lugar de he, puede ser the teacher o the doctor. ¿Sí? I can't speak English. ¿Cómo se hace la forma negativa? La forma negativa se hace con la contracción de can y not. ¿Sí? Podemos decir can not, pero sería como
hacer énfasis en la negación. Así que cuando nosotros hablamos normalmente, vamos a usar la forma can't, ¿sí? You can't speak French. He can't drive a truck, ¿sí? Recordamos que siempre vamos a ocupar en la forma afirmativa primero el sujeto de oración, pero en la forma negativa vamos a hacer el cambio que siempre hacemos nosotros, ¿sí? Ese cambio donde el sujeto de oración se va a ir hacia adelante y el auxiliar, en este caso el verbo defectivo o modal, va a ir primero que el sujeto de oración, ¿sí? Aquí tenemos la forma de la contracción de can, cannot o can't. He can't sing, he cannot sing o he cannot sing. Bien. Tenemos aquí el can con la forma afirmativa y la forma negativa y tenemos varios sujetos como Mike, I y she. Mike can swim o Mike can't swim. I can swim, I can't swim. She can swim, she can't swim. Y vamos a ver que nuestros verbos siempre van a ir en la forma base. En este caso, en esta oración, tenemos un objeto directo, que es lo que puedes o no puedes hablar inglés. Y vemos nuevamente la forma interrogativa que cambia. Vamos a hacer esta lectura muy pequeñita, can y can't. My name is Philip. I am 11 years old. I can paint and ride my bicycle, but I can't play football. My name is Sarah. I'm 8 years old. I can swim and dance, but I can't ride a horse. We are Karen and Thomas. We are twins. We are 10 years old. We can play chess and dance, but we can't surf or swim. Y aquí estamos viendo que puede ser una persona, tercera persona, o una persona, primera persona del singular, o tercera persona del plural, y el verbo can o can't no cambia. Aquí estamos viendo nuevamente que este es el sujeto de la oración y donde nosotros vamos a poner can o can't dependiendo del significado de nuestra oración. Vamos a intentar hacer esto en casita usando el can o can't. Yo aquí previamente ya les dije qué es lo que no pueden hacer para que quede lógica nuestra oración. Inténtenlo, por favor. Damos unos minutitos, ya saben, solo numeramos y ponemos únicamente las respuestas para abreviar el tiempo. Bien, ¿estamos listos? Bien. ¿Cómo quedó? The cat can't o can. Bueno. Aquí tenemos otros ejercicios. ¿Cómo lo vamos a complementar? Bueno, pues con can o con can't. Tenemos una pregunta aquí y vemos que el can está previo al sujeto de la oración. Yo aquí voy a cambiar este sujeto de oración para que me quede más claro mi enunciado y sepa yo más información. Can Roberto sing? No, he can't. He can't sing. En este caso nosotros vemos que primero puse Roberto y posteriormente ya dejé el sujeto de oración. ¿Por qué? Porque ya sabemos quién es he.
En este caso, he es Roberto y ya posteriormente pues podemos dejarlo con he. En este caso vamos a trabajar con un sujeto de oración explícito. Amanda. Can Amanda cook? No, she can't. She can't cook. Can Antonio play the guitar? Or can the student play the guitar? Yes, he can. He can play the guitar very well. Can the scientist use the computer? Yes, he can. He can use the computer. Vamos a hacer nuevamente el ejercicio con Tom y Jerry, con Silvestre y Piolín, ¿sale? Y vamos a hacer la forma afirmativa o la forma negativa. Tenemos nuestros verbos que están en su forma base, ¿sí? Tenemos aquí la primera, está un poquito pequeñita, no lo alcanzo a leer bien, pero run fast, fly, sing well, ride a bike, and play the piano. Vamos a tratar de hacerlo, por favor, en nuestra libreta y cuando tengamos nuestra clase vamos a revisarlos, ¿de acuerdo? Si necesitas parar el video para hacer los ejercicios, pues es importante que lo pares, para que no estés apresurado. Bien, por último, vamos a trabajar complementando estas oraciones con el verbo can o can't, de acuerdo al significado. En este caso ya vemos que hay sujetos de oración explícitos, como Henry is coming today. He, we go to the cinema together. En este caso, si viene hoy, será que puede o que no puede ir al cinema con nosotros, o que nosotros podemos ir al cinema con él. ¿Sí? Volvemos a parar nuestro video un poquito para hacer estos ejercicios y en clase nosotros vamos a trabajar cómo quedó nuestras oraciones o cómo quedó nuestro ejercicio. Bien. Tenemos ahora el word order, donde nosotros vamos a trabajar el orden de las palabras dentro de nuestra oración, ¿sí? Vamos a ubicar dónde está el sujeto de la oración. En este caso tenemos Maggie can translate that sentence. Aquí tenemos un error. ¿Cuál es el error? Sí, seguramente se dieron cuenta que can cambió como si fuera tercera persona de un verbo común, pero can no debe cambiar, así que está mal porque debe ser Maggie can translate that sentence. ¿Ok? Aquí tenemos entonces ejercicios donde tenemos que corregir. Los corregimos, paramos nuestro video tantito para que podamos hacerlos y en clase los vamos a revisar. ¿Ok? Aquí nos está faltando algo en nuestros diálogos. ¿Qué es lo que nos falta? Volvemos a parar nuestro video para trabajarlos. Bueno, espero que nos haya quedado bien claro el uso de can, que es un verbo modal o defectivo y que es totalmente diferente a los verbos comunes. En este caso nosotros trabajamos con el presente del verbo can. Que tengan muy buen día y nos estamos viendo. Recuerden que vamos a estar trabajando todo el día desde tempranito hasta las 2:30 y posteriormente tendremos una clase de Zoom para aquellos que no pudieron accesar a las 8:15. Que tengan buen día y suban sus tareas en tiempo porque tenemos premios. Bye.